Bien, como acordamos en la última clase, lo relativo a la planificación estratégica, pero bueno, ya ustedes habían hecho el proceso de sistematización. Entonces, como dijo Liliana, ya todos tenemos esa información acopiada, cuál es la fase que viene. Y la fase que viene es precisamente lo de la sistematización. Por eso decimos que cuando tenemos esa inmensa responsabilidad de hacer diseño de planificación estratégica, uno de los elementos a tomar en cuenta es precisamente lo del impacto social. Al tener un impacto social, ya nosotros, nuestra mira, nuestro objetivo es de alto nivel y por lo tanto allí tenemos que considerar que todo planificador es un arma intelectual de la revolución. En tal sentido, pues todo lo que nosotros hagamos tiene que estar direccionado precisamente a lo que es la construcción del socialismo. De manera pues que tengan todas y todos un cordial saludo y vamos a comenzar con nuestras actividades en el día de hoy. Bien, como habíamos dicho, ¿cuál es el contexto de batalla pues, que se da a la hora de planificar? Y el planificador tiene sus escenarios aquí en la mente y por lo tanto, bueno, en función de eso se planifica, en función de tomar en cuenta, porque ese lugar de trabajo es precisamente una trinchera con objetivo, pues, de hacer el ordenamiento de todas las iniciativas, de todas las actividades que estén direccionadas precisamente a la razón de ser de esa institución, que es satisfacer las necesidades del pueblo. Entonces, tenemos que abocarnos cuando decimos el contexto de batalla, cuáles son las amenazas externas, las amenazas internas, la misión de esa institución, cuál es el faro, y por lo supuesto cuando nosotros planificamos en este contexto es precisamente un acto de guerra por la soberanía, la independencia, y en consecuencia, bueno, ya sabemos todo lo que está ocurriendo en el Caribe, ya sabemos las anomalías que hay a lo interno de las instituciones, inclusive ya habíamos adelantado eso, la burocracia, la indolencia y la corrupción, y le mandé el video de 3 minutos, si mal no recuerdo, de Topocho Show, referente a lo que es la corrupción. Lo otro es que tenemos que aprovechar pues todas las oportunidades habidas y por haber, incluso ser sabueso, no solamente de lo malo, sino también ser sabueso de todo lo interesante que tenemos en el camino, todo en función precisamente de convertir eso en pies de fuerza para nosotros dar saltos cualitativos en la conciencia, en la organización y en el impacto social de las instituciones. Entonces nos topamos en el camino con los 4 momentos de la planificación. Ya tenemos que entender que todo planificador es un estratega, así como hay estrategas de la guerra, y si hicimos ahora la similitud entre lo que es la planificación, tenemos que tomar en cuenta, pues, primero, uno de los momentos es el explicativo, y el explicativo es qué nos pasa, es decir, hacer el análisis de problemas que acontecen en una institución y cuál es la misma situación de la realidad, los problemas se presentan. Lo otro, el carácter normativo que queremos, es decir, cómo concebimos el diseño del plan, todo en función de tener, digamos, bien eh, concebido el diseño y el abordaje. Por otro lado, tenemos en el tercer aspecto el estratégico, es decir, cómo lo logramos. Indudablemente, bueno, cuando se planifica, no es solamente la intención, sino también el cómo. Y en ese sentido, en cuanto al cómo es, qué camino vamos a escoger para llegar precisamente a los objetivos planteados. En el cuarto orden tenemos lo que es el táctico operacional, hacerlo. ¿Cómo lo hacemos? ¿De qué manera lo hacemos? ¿Cómo alcanzamos los propósitos que nos hemos planteado? Y en ese sentido es la realidad misma. Porque una cosa es planificar en un cubículo, planificar en una oficina de trabajo, y otro es la realidad misma. Entonces tiene que haber esos vasos comunicantes, y si ustedes se percatan, ¿por dónde empezamos nosotros esta asignatura? Pues por comprender el momento en que estamos, porque se puede concebir la planificación, pero al margen de la realidad. Y sería una
situación fundamentalmente abstracta. Entonces, de lo que se trata es diagnosticar o tener esa precisión de la realidad. Es decir, cuál es el dolor que nos agobia como país, como institución, como comunidad. Lo otro es cómo subsanamos esa afectación y la convertimos en nuestra fortaleza. Para eso hay que hacer un plan. Entonces, el plan tiene que estar sustentado en base firme, que tengan conocimiento de causa. Y para eso se tiene que acopiar todo un conjunto de información en lo estratégico, cómo lo logramos, es decir, hasta dónde avanzamos, qué nos permite llegar con mayor precisión, asertividad y por lo tanto centrado en el problema medular. Y lo táctico operacional es las mismas preguntas estratégicas, ¿cómo lo hacemos? Hay cosas que para concretarlas hay que hacerlas y en ese proceso de hacer se está generando un proceso de aprendizaje y por lo tanto sigue estando lo que decían ustedes en clase, es decir, seguir el proceso de sistematización. Entonces, de allí pues la asertividad en que avanzamos con lo que podamos y hasta donde podamos. Hagamos un acercamiento pues, al momento explicativo. Nosotros estamos frente a una realidad, por lo tanto, tener pues, ese contacto, tener esa disección, diseccionar pues, esa realidad implica, bueno, tener una mirada aguda, tener todos los sentidos habidos y por haber en esa realidad. Por lo tanto, hay realidades que son enrevesadas, críticas, inclusive a veces hasta impenetrables. Bueno, la intención o el propósito de todo el planificador está orientada a usar la mirada, a usar todos los sentidos y preguntar lo que nadie pregunta y ver lo que nadie ve. De esa manera, pues el planificador va con profundidad y a la hora de hacer el corte, a la hora de analizar, a la hora de ver, hay un grado bastante considerable de asertividad. Eso implica, bueno, diagnosticar con valentía, pues, de que uno de los elementos nuestros, que no hay una cultura de planificación. La planificación en Venezuela viene a partir de los años 60. No había antecedentes. Y acá se creó la máxima que según vaya yendo, vamos viendo, pero resulta de que diagnosticar no puede pues, quedarse, digamos, en esa minusvalía, sino por el contrario, avanzar lo más que se pueda y no es válido, pues, en este caso, suponer que a mí me parece, yo creo, ¿no? Todo tiene que llegar pues, a lo medular y eso implica aprender el arte de preguntar, puesto de que a la medida que se pregunta por qué, y se acaban los por qué, en esa misma medida todo eso inmediatamente nosotros estamos procediendo a anotar, y cuando digo anotar, a sistematizar. Y eso nos va a permitir ir a la raíz, pues, ir a ese dolor, cómo se expresa ese dolor, cómo se expresa esa necesidad, cómo se expresa esas inquietudes, cómo las captamos. Porque hay situaciones que se solapan unas con otras, es decir, se pueden ocultar, pero será en la medida que nosotros tengamos una mirada aguda, en esa misma medida vamos a profundizar. Lo otro es precisamente las herramientas. Cuando hablamos de herramientas y tocamos lo de fortaleza, oportunidades, debilidades y amenaza, tenemos que llegar con esas preguntas y esa mirada y buscar los ángulos interesantes, ¿verdad? Y allí el papel de un planificador. Y en ese sentido, lo del árbol del problema, bueno, cuáles son las manifestaciones, cuál es el tronco y cuál es la raíz. Entonces, ¿por dónde empezamos a la hora de, digamos, develar procesos complejos, procesos sociales que tienen muchas manifestaciones? Inclusive hay veces que, eh, como decía, hay problemas que a veces se ocultan
o quedan subsumidos en otro y resulta que se manifiesta de esta manera, pero oculta lo otro. Entonces, es eso lo que nosotros tenemos que ver, porque es que en las instituciones y en todos los espacios hay como una especie de burocracia, y esa burocracia en un momento determinado oculta información. Esa burocracia en un momento determinado puede, este, digamos, negar toda la información, dar información parcial, oculta, menuda, y eso va a confundir a la hora de hacerlo. Entonces, por lo tanto, el planificador tiene que tener un liderazgo y tener el arte, pues, en última instancia, de trabajar con esas personas que generan esa burocracia, ese burocratismo, y bueno, tienen poca conciencia de lo que significa o juegan a ocultar evidencia, ocultarla, pues, mentir, o dar información parcial o a veces información tergiversada. Entonces, en eso tenemos que estar atentos. En cuanto al momento normativo, sería un segundo momento, y es soñar con el método. No basta con tener la razón, no basta con conocer la esencia de los fenómenos, de las circunstancias, sino que tenemos que buscar un método para llegar a ellos, y para llegar a precisar esas anomalías también tenemos que tener un método para generar procesos cualitativos superiores, mejores, y de allí que tenemos que tomar en cuenta que ese método entraña un plan. Y en el componente de ese plan hay lo relativo a objetivos, metas, la visión, la misión. Aunque debemos tener claro, y quiero hacer énfasis en esto, de que todo proyecto de ley que da pie a cualquier instancia, el artículo 2 o 3 de esa institución tiene lo que llama el objeto legal. Estamos hablando de misión y visión aquí, en el sentido de que esa misión y esa visión está en función de la gestión que en ese momento lleva a cabo una directiva, y ellos se plantean en el ejercicio de ese año o del tiempo que ellos estimen que van a estar allí. Vamos a colocar un año para no hacerlo tan difícil. ¿Qué piensan ellos alcanzar, pues, en ese año? Entonces, ahí es donde se sigue la interpretación de misión y visión, en el caso en que lo estoy planteando, ¿no? Lo otro es la verificación de resultados. Tiene que tener objetivos claros, medibles. Entonces, en este caso, esos indicadores deben ser lo más certero posible y con capacidad de hacer bucle en lo inmediato, tan pronto un factor se desvíe. Tenemos que tener claro, y eso pasa, y permítame hacer el paralelo con los trabajos de grado, y es que a veces nos enamoramos del título, nos enamoramos de un tema que pudiera ser muchas veces por adelantado interesante, pero resulta que en la medida que nosotros estamos avanzando en la investigación, no tenemos los insumos necesarios, no tenemos la información necesaria, no contamos con los apoyos institucionales para facilitación de tener los indicadores, tener las áreas de estudio. Entonces, por lo tanto, constantemente, bueno, nosotros tenemos que estar haciendo los BDR, o sea, la verificación de resultados, para poder, pues, atinar en los objetivos que nosotros nos hemos planteado. Pero esos objetivos no pueden ser etéreos, ni lo que yo imagino, lo que yo pienso, ¿no? Ellos tienen que estar consustanciados con una realidad. Y en el caso del compromiso, el planificador o la planificadora, además de los objetivos que tiene planteado, tiene que estar consustanciado en su esencia como, como servidor público, ese vínculo, ese, digamos, hermanamiento con las causas del pueblo, porque ¿cuál es el fin último de cada planificador? En el caso de la República Bolivariana de Venezuela, es ir hacia ese proceso de transformación, y estamos conscientes que estamos en una etapa de transición, y en esa etapa de transición podemos avanzar, podemos retroceder, podemos quedar estancados, a veces podemos dar saltos en la conciencia.
llamativo cómo se alistó más de 8 millones de personas. Bueno, tan pronto Venezuela sintió la amenaza de una invasión. Entonces, cómo la gente de manera espontánea se sumó pues, a ese llamado. Por lo tanto, hay un compromiso. Entonces, uno de los elementos fundamentales de todo planificador no es quedarse solamente en el aspecto de lo técnico, de lo que está allí, sino que tiene que estar consustanciado en despertar esa conciencia, ese compromiso patrio. Lo otro, nos preguntamos, ¿vamos por buen camino? Entonces, cuando nos preguntamos eso, es porque necesariamente, pertinentemente, obligatorio, es que nosotros constantemente estemos generando ese feedback, estemos revisando pues el, los alcances que estamos obteniendo hasta este momento y de esa manera vamos cotejando lo que hemos logrado con los objetivos planteados. Y decía lo de la tesis de grado, los trabajos de investigación, porque a veces nos planteamos determinados objetivos, determinados temas, pero resulta que muchas veces chocamos contra una pared. Y al chocar contra esa pared se hace difícil pues, avanzar. Entonces, en ese sentido, tenemos que tener ese plan, esa sistematización, pero como la regla del albañil, porque esa gota de precisamente nos dibuje el grado de asertividad y de lo que nos hace falta. Entonces, entender que estamos en una fase de construcción y estamos en un proceso de transición de la república heredada, la república eh, de la democracia representativa o neoliberal a una democracia participativa y protagónica. Entonces, por lo tanto, es menester pues, estar consciente, y por eso es lo que hablábamos de compromiso, cómo somos constructores de la patria. Bien, vamos al momento estratégico. En la medida que nosotros hacemos el recorrido de la investigación, de los procesos de ubicación de información, las entrevistas, las revisiones de los proyectos anteriores, en fin, todo ese necesario camino, nosotros tenemos que tener claro que cuál es el propósito, o sea, cuál es la estrategia. Y cuando decimos la estrategia, nos ubicamos en términos de largo aliento y lo táctico es lo referido a la brevedad del tiempo. Entonces, una cosa es la guerra en su totalidad y otra son las batallas que generan, que en sumatoria constituyen esa guerra. Entonces, al estar claro nosotros, lo que tenemos que tener presente aquí es cómo beneficiar al pueblo. Entonces, en ese sentido, el objetivo de la estrategia es precisamente ganar la guerra. El objetivo de la táctica es precisamente ganar una batalla. Entonces, allí se vienen analizando bueno, la capacidad de respuesta, el nivel de captación de la gente, el nivel de aceptación de lo propuesto. Y por supuesto que nosotros tenemos que ver en el caso de las debilidades, por ejemplo, en el caso de cualquier institución que no termine de arrancar y alcanzar los objetivos para los cuales está concebido, es precisamente, bueno, la burocracia y la corrupción. Ya la corrupción habíamos dicho que es precisamente el nepotismo, tráfico de influencia y peculado de uso. Y en cuanto a la burocracia, toda burocracia es pertinente, pero lo que es negativo es el burocratismo, es decir, el o la ubicación en las instituciones, pero no para sumar, sino para el contrario, retroceder o hacer que sucumba a esa institución. En otro orden de ideas, uno de los elementos fundamentales, y bueno, y ahí los proyectos como Petrocaribe, CELAC, ALBA, TCP, es precisamente, y las otras iniciativas, es precisamente la solidaridad pues, este, internacional, puesto de que ningún país posee todos los recursos, y para eso vienen las relaciones internacionales, es decir, se complementan. Pero alguien o algo decía
¿Qué es la solidaridad? La solidaridad es la ternura entre los pueblos, es decir, bueno, quererse, dejarse querer, compartir, tener ese sentimiento. Pero siempre hay algo que se plantea el imperio norteamericano, que es dividir pues, a las naciones. Y bueno, gracias a los errores que está cometiendo y las amenazas que está cometiendo ahora, de amenazar a todos los países, bueno, eso ha despertado que muchos gobiernos, naciones y pueblos están, digamos, protegiendo, se están articulando y generando fuerzas pues, para rechazar todas esas amenazas que vienen desarrollando y toda esa guerra psicológica, pues cognitiva. Entre las amenazas podemos decir que está lo del cerco militar y económico, es decir, a partir de la firma del decreto de Obama en el 2015, que Venezuela es una amenaza inusual y extraordinaria. Bueno, ¿cuál fue el propósito de ese? Frenar el avance, porque bueno, tal cual como iba Venezuela y como se estima ahora por la Comisión Económica para América Latina, que Venezuela va a tener un crecimiento del 9%, es decir, con respecto a la economía del año pasado. Y ese crecimiento de la economía siempre se compara el último año con el penúltimo año con el año en curso. De manera pues que si en una oportunidad aquí había un desenvolvimiento este, ventajoso en el área de la economía, bueno, todo ahora con los países y con las exportaciones, con países, bueno, y demostrando nosotros nuestro potencial de exportaciones no petroleras, bueno, estamos creando una diversidad económica, nos estamos saliendo de ese esquema, bueno, que todo era la industria petrolera. Pues. Hoy, bueno, hay avance en la agricultura, hay avance en la tecnología, estamos intercambiando productos, en fin, todo un conjunto de experiencias que se vienen dando. Entonces, aquí la sumatoria pues, de inquietudes, de, como decimos, de superar, pues. Y basta con que nosotros tengamos esta disposición de co-crear el trabajo colaborativo y el trabajo cooperativo entre todos nosotros. Bueno, de esa manera va a salir a cabo las respuestas para superar las limitaciones a las cuales hemos sido sometidos. Y de allí, bueno, todo el plus, todo el extra que tiene el pueblo venezolano, porque a pesar de las limitaciones, es un pueblo que tiene una psicología, bueno, de batalla, de superar pues, todos los obstáculos en los cuales nosotros nos encontramos. Bien, uno de los elementos que nosotros tenemos que tomar en cuenta es precisamente el momento táctico operacional. Y en ese sentido ya, bueno, viene, digamos, la fase probatoria, de decirlo de alguna manera, de cómo colocamos ese arsenal de planificación en función de ese impacto social que tiene que tener pues, toda iniciativa en el campo de la planificación estratégica. Pero tomemos en cuenta lo siguiente, nuestro proceso educativo tradicional, el clásico, el que heredamos, está concebido precisamente para reproducir los cuadros técnicos y poder mantener esa democracia representativa del pasado y hoy en día pues nosotros nos planteamos una democracia participativa y protagónica y un proceso socialista bolivariano. Entonces, en ese sentido, tenemos que plantearnos la, a la hora de la planificación, la acción revolucionaria, es decir, que todo planificador, toda planificadora, por esencia es revolucionaria. ¿Por qué? Porque se plantea cambiar el estado del orden. Entonces, en ese sentido, hay la concepción de una gestión pública ágil, es decir, que sea dinámica, tenga capacidad de respuesta, logre, digamos, sensibilizarse por las necesidades del pueblo. Tiene que tener una dirección estratégica, es decir, pilotar el plan en tiempo real, es decir, estar constantemente dándole seguimiento, así como, bueno, se le da seguimiento a a un paciente, a una realidad compleja. Bueno, esto tiene que ser en tiempo real
y presencial. Lo otro es algo que hemos venido recabando y ha sido una de las banderas del proceso de cambio, es decir, la rendición de cuentas, es la transparencia en cada una de las gestiones para no dejar fisura a lo que es la corrupción, a las debilidades o a la improvisación. En otro orden de ideas, el presupuesto por programa, el dinero al servicio de los resultados. Es decir, en tanto y en cuanto se están dando los indicadores positivos, en esa misma medida hay un estímulo y un reconocimiento y por lo tanto se están atinando pues, a los objetivos planificados pues, con anterioridad. De manera pues que ya no hay que teorizar en esta fase, ya lo que se trata es de hacerlo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con creatividad, captando la voluntad del pueblo, creando conciencia y entendiendo, bueno, que eso son complejas relaciones sociales donde, bueno, los esquemas del pasado tuvieron su peso y hoy, más que nunca, pues, es necesario cambiar, pues, esa realidad por otra. Y de esa misma manera vamos creando y sistematizando y por supuesto haciendo los ajustes necesarios como todo plan requiere y como habíamos dicho minutos antes, hacer un seguimiento en tiempo real, no dejar que las cosas se den por inercia, este, se den mecánicamente, sino por el contrario, estar atentos y hacer los ajustes en tiempo real. Ahora bien, la planificación tiene que tener un propósito, tener una dirección y tener un sentido. Entonces, es de allí lo pertinente, la valoración de establecer pues, un puente de lo que se planifica y esto tiene que estar sujeto precisamente al plan de la patria y o sea, a las 7P, de forma tal que nosotros tenemos que entender que cuando se planifica y acorde al nivel de relevancia que tenga una planificación, una institución, allí se ubica en un marco precisamente estratégico superior. Pero aún siendo una modesta institución, ella requiere esa planificación superior. Cuando decimos superior, no porque estamos excluyendo al resto de los trabajadores, por el contrario, el resto de los trabajadores y trabajadoras son el sustento para esa planificación. Pero esa planificación cuando es estratégica y es superior, es porque aborda dos elementos. Además de lo estratégico, es lo superior y aboca parte del tiempo y de las habilidades y capacidades de esa institución a disponerla precisamente a alcanzar esos objetivos concebidos en la planificación. Y por lo tanto, tenemos que entender, bueno, cuál es el plan maestro que nos permite llevar a cabo estos elementos. Cómo nosotros nos alineamos a las 7 líneas estratégicas que ya ustedes conocen. Cómo hacemos la planificación, cuál es el carácter táctico superior. Entonces, esto simula el carácter de una guerra. Y por ese sentido, uno de los elementos es que tener claro un método, porque el método nos direcciona hacia el trabajo, nos evita hacer saltos al vacío, nos evita la improvisación y por lo tanto no perdemos la dirección que reclama toda transformación, es decir, una transformación social no puede ser espontánea, no puede ser, repito, por generación espontánea, no puede ser improvisada, sino que por el contrario tiene que estar alineada a los objetivos macro o superiores de nuestra realidad, de nuestro proceso histórico. En ese sentido, hoy en día, una de las importancias, y si no, pensemos cómo estoy llegando yo a ustedes, pues precisamente por un desarrollo de la tecnología. Y hoy en día, bueno, uno de los elementos fundamentales no es abarrotarnos de hojas de papel, por poner un caso, sino que ya hay una intermediación tecnológica, se sistematiza, se apropia de todas estas capacidades técnicas, tecnológicas, y de esa manera, bueno, vamos teniendo eficacia y podemos darle la espalda al desarrollo, porque cuando hacemos una iniciativa, hacemos un emprendimiento, la eficacia es lo importante. Y lo que podemos hacer en una hora
Y eso ese significado está orientado precisamente, y quizás algunas personas lo ubiquen fuera de la política, pero es que la razón de ser de un activista político, un revolucionario genuino, verdadero, en esencia, es precisamente la ternura y el amor al pueblo. Como decía el comandante Chávez, amor con amor se paga. Hoy, otro de los elementos es el intercambio, digamos, utilizar el término coloquial de trueque, por como se le conoce. Pero ese trueque no solamente está consustanciado a lo material, puede ser también a lo espiritual, las relaciones, el hermanamiento entre comunidades, vecinas, aledañas, o con experiencia, inclusive con experiencia que nosotros podamos aprender de otros países. Y lo otro que no dejamos por fuera, el elemento cultural. Y cuando hablamos del elemento cultural, uno de los énfasis del comandante Chávez fue precisamente, chico, de que no es lo mismo criarse, pues teniendo un contacto social, un contacto con la naturaleza, saber el significado de un río, de un mar, de una montaña, de unas nubes. Y ese espíritu nos da una condición precisamente de ese amor por el entorno. Y uno de esos amores precisamente, bueno, nuestra cultura, pues, nuestra música, nuestras tradiciones. Y cuando, sí, no hay nada que se pueda comparar que uno esté fuera de su país y escuche las notas del himno nacional. O como me pasó a mí, pues, en Belém do Pará, en Brasil, el noreste de Brasil, pues, vi una gasolinera de PDVSA, inmediatamente se me humedecieron los ojos. ¿Cómo explicarlo? No sé. Lo cierto es que, bueno, tuve que sacar el pañuelo y bueno, estaba en compañía de compañeros brasileños. Pues, entonces lo que hice fue señalar la gasolinera, pues ellos miraban y no se explicaban. Pasaron las horas y después fue que le logré explicarte, comprender ellos. Y bueno, vino el abrazo de las personas. Y el otro elemento que nosotros no podemos avanzar, o sería muy poco el trayecto, si nosotros nos quedamos o nos proponemos avanzar y no hay una planificación. Eso equivale pues, a una maraca sin palo. Pues, una maraca sin palo en una mesa, la maraca va para allá, va para acá. Y como dice este, Alicia en el País de las Maravillas, o como dice en el libro de Alicia en el País de las Maravillas, si yo no sé para dónde voy, cualquier camino es bueno. Entonces, se trata de conjuntar fuerza, conjuntar voluntades para generar ese proceso de cambio. Entonces decíamos que el planificador o la planificadora son personas, bueno, de alto vuelo, pues, así como un cóndor o un águila ve desde, en el caso de un águila, ve desde 800 metros pues, de altura con una precisión este, que no tiene margen de error. Entonces, en el caso del planificador estratégico es también una persona de alto vuelo y en ese sentido ya no es solamente es considerado un técnico, sino un soldado de las ideas, un generador de transformaciones, porque primero está consciente o tiene conciencia histórica, tiene honestidad intelectual, pensamiento crítico y creativo, compromisos inquebrantables con el pueblo, capacidad de ejecución, valentía para señalar errores y asumir riesgos. Es decir, son habilidades que van más allá de lo técnico, porque bueno, hay un debate pues, entre las habilidades, las llamadas habilidades blandas y las habilidades duras. Y hoy en día, referirnos a las habilidades duras son las inherentes a la profesión, al ejercicio de esa técnica y de esa disciplina. Pero cuando hablamos de las habilidades blandas, son las inherentes al espíritu, al alto valor espiritual de un profesional, porque él sabe o tiene plena conciencia de que lo que él haga beneficia o no beneficia al pueblo, pero de lo que se trata es que al tener esas convicciones, esa vocación de servicio está orientada precisamente a, a satisfacer pues, esas necesidades del pueblo. Entonces nos preguntamos, ¿quién es un planificador? ¿Quién con exactitud
tú eres un planificador o una planificadora. Entonces, hay que hacerse la introspección, hacerse la pregunta, ¿soy un planificador de alto vuelo o soy una persona que por razones laborales y por la inercia mental, bueno, se hace más de los mismos siempre? Habíamos dicho el valor o la importancia de lo que es la tradición. En el caso nuestro, venezolano, tenemos la inmensa responsabilidad histórica, bueno, que desde su inicio, bueno, y en la lucha independentista, nuestros ejércitos fueron capaces, bueno, de salir de su frontera, no a conquistar, ¿verdad? No a imponer el dominio, sino precisamente a liberar cadenas, a hacer un llamado a la transformación. Y por lo tanto, eso implicó planificar. Entonces, la planificación es, casi, es sinónima o es pariente de la toma de decisiones. Y desde que nosotros nos despertamos hasta que nos acostamos, y el ejemplo va en el sentido de lo personal, estamos tomando decisiones. ¿Qué camisa me pongo? ¿Cuál es el calzado que me coloco? ¿Cuál es eh, la chaqueta para este tipo de eventos? Desayuno, almuerzo extra, en fin. Constantemente se está tomando decisiones. Entonces, en el caso del bloqueo a la cual Venezuela está ahorita sometida, uno de los aspectos fundamentales es que tiene que el nivel de respuesta es un protagonista colectivo. De allí fue que cómo se han aflorado todo lo relativo a precisamente esa inteligencia, esa sagacidad, esa astucia que se necesita y cómo a pesar de las adversidades el pueblo, bueno, no quiere decir que no se le avinagre la vida, pero la gente está incluso apostando a tener su vida con alegría, con entusiasmo. Hay carencia de esto, no hay un producto como tal, no, pero la gente bromea con todo y creo que esa es una de las ventajas que nosotros tenemos. La lucha también contra la burocracia, contra la corrupción, ya le dábamos algunas ideas con respecto a eso. Tener planes claros, eh, rendir cuentas. Y en el caso de un nivel macro, a la patria, la idea es, si nos planteamos hacerlo, bueno, hacer la transformación de este pueblo. Entonces, la idea es que uno de los elementos planteados por nuestro liderazgo político de independencia, de soberanía, es precisamente exhortar a todo el pueblo a tener esa voluntad de no dejarse humillar, tener esa voluntad y ese compromiso de dejar en alto las ideas de la República, son las grandes fortalezas en las cuales se tiene que llevar a cabo los procesos de transformación. Ajeno, sin ese combustible, sin ese aditivo, difícilmente se puede generar un proceso de cambio. Entonces, el planificador tiene también un elemento en su personalidad, en su psicología, y ya deja de ser un personal dócil, un personal, digamos, adocenado, para ser un personal que de una u otra manera viene generando pues todos esos procesos de cambio y con vigor y con valentía. Ahora bien, hemos culminado nuestro proceso, nuestra inducción en el día de hoy. Los exhorto a seguir indagando sobre estos aspectos. Comprendan de que el planificador o la planificadora no es una persona, y disculpen que utilice lo coloquial que era un montón, sino por el contrario, es uno de los departamentos y áreas más importantes de cualquier institución, porque por su mirada, por su conciencia, por su decir, pasa la toma de decisiones y donde discurre el éxito o no, la prosperidad o no de las personas, bueno, que están consustanciadas con sus decisiones y se planifica para bien o para mal. La idea es que tengamos conciencia de entender